les iba a hablar sobre bocio en el Ecuador, pero para hablarles de bocio en el Ecuador, debo tratar como tal el tema bocio endémico. Hay de historia, me encontré un artículo que netamente habla de la historia del bocio, pero esto no es historia de la medicina. Yo incluso me aburro si me les meto a hablar de historia referente al bocio, pero sí hay datos que hay que tener muy en cuenta. Se menciona de que Shen Nun, dentro de todo este tema de la historia del bocio, pues fue uno de los que tuvo referencias en la Edad Antigua, entre 2838 y 2898 antes de Cristo. Existen panfletos, existen documentaciones en donde ellos eran tratados con hierbas de las raíces de algas marinas, justamente como un remedio eficaz para estos pacientes que tenían un agrandamiento a nivel del cuello. Nada más lo mencionaban así en esa época, en la antigua China, ¿no? Utilizaron maceradores de animales, maceradores de las tiroides de los animales como para tratamiento del bocio de estas personas. Ya en esa época lo utilizaban, ¿no? Hay un libro que acá tengo registrado en este documento que fue y se llama Tratado de las Aguas y de las Hierbas, publicado en 770 a.C., justamente menciona el maltrato y la mala calidad del agua que había en su momento, y eso generaba condiciones deplorables en las vidas y en las zonas, más que todo en las zonas que estaban sobre el nivel del mar, a diferencia de las zonas montañosas. Pues si bien es cierto y ya conocemos nosotros, pues que ya en la actualidad sabemos que en las zonas montañosas son donde más casos o más probabilidad de casos existen con bocio, a diferencia de los que están sobre el nivel del mar, ¿no? Incide bastante el tema de la geoubicación, y también obviamente incide bastante, ya en la actualidad se sabe que incide bastante el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, para introducir, es un poco introductorio lo que estoy mencionando en este momento. Existen cuadros ya justamente donde se los grafican. Por ejemplo, hay un cuadro del siglo VI en donde se nota un abultamiento anterior de este cuadro. Este cuadro era el Pantocrátor de Santa Catalina. No, no les voy a presentar el cuadro porque no. Déjame ver si les puedo presentar el cuadro. Tum, 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 tum. Déjame ver. Doctor, una pregunta, no sé si está en relación al tema. ¿Es cierto que el agua que tomamos tiene heces fecales? Sí. Sí, ¿verdad? Y orina. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo cuando trabajé en el Ministerio de Salud Pública me enteré de muchas cosas que yo no sabía. Quizás por ingenuidad mía o quizás no sé. Pensaba que vivía en el país de las maravillas, el país de Alicia. ¿Cómo es? Alicia en el país de las maravillas. Hay cosas que lamentablemente uno no sabe. Por ejemplo, el tema de los desechos del Hospital Luis Vernaza y el infectológico, el que quedaba, pues ya cerró en la parte posterior del Luis Vernaza, era el neumológico en su momento, no infectológico, el neumológico. Se mencionaba que todas las aguas servidas iban directamente y desembocaban al río. Y del río es donde sacan el agua y tratan el agua para toda la población, al menos acá en Guayaquil, ¿no? Entonces imagínate todas estas aguas contaminadas que salen pues, y desembocan del Hospital Luis Vernaza y que salían del neumológico pues, con pacientes con tuberculosis. Yo cuando me dijeron eso me quería morir. Y de ahora en adelante se compra aguas en botellones, pero sí, es agua mucho más tratada, pero no es la misma agua que la sacas del fregadero y la hierves en tu casa, no. De que se han encontrado restos fecales,
Sí, se han encontrado restos fecales, se han encontrado muchos gérmenes, bacterias, virus, pero seguimos vivos, aquí estamos, no estamos como los Simpsons en su momento, que el pescado tenía como 6 ojos. El pez, perdón. Entonces, ¿cómo así tu pregunta, Eunice? Doctor, y no es solo de los hospitales, sino también de los desechos que bota cada familia. Porque, por ejemplo, supongamos que un grupo de 5 personas vive en una casa y van 3 veces al baño. 5 por 3 son 15. Entonces, imagínense, 15 descargas diarias, multiplicadas por los millones de habitantes que hay aquí en Guayaquil, son millones de descargas fecales. 2.6 millones de habitantes. Imagínate las toneladas de mierda que llegan al agua. Sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Lamentablemente es así. No hay un buen y un correcto trato del agua. Existen estas piscinas y todo. Escuché en su momento que para el tema de la pandemia con referente al agua iban a agregar más cloro por litro, no sé cuánto iba a ser, y esto sí generó en algunas personas el tema de irritaciones o afectaciones a nivel de la piel y ojos. Eso sí supe que lo habían hecho, que habían tratado un poco más el agua con cloro, ¿no? Entre abril y mayo fue la potestad que dio la alcaldesa pues para que puedan poner un poco más de cloro al agua, pero esto no quita pues de que el agua sea pura y virginal, pues no. Y conforme pasan los años pues mucho más alcalina se vuelve el agua. Son los casos en Estados Unidos, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Nueva York, es diferente el agua del fregadero en Estados Unidos al agua de acá de nosotros. Es mucho más alcalina porque es mucho más tratada el agua de ellos, que incluso esta agua para las refrigeradoras las alcaliniza ya en un periodo prolongado de tiempo y las oxida por dentro justamente por esta alcalinización del agua, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema, no me quiero meter mucho allá. Bueno, este es el cuadro, yo no sé si puedan observar el cuadro. Déjame ver cómo le doy zoom acá. No sé si puedan ver el cuadro de este no sé cómo se llama, Pantocrátor de Santa Catalina, siglo VI, Monasterio de Santa Catalina, el abultamiento que se nota, ¿sí? Ya en su momento los graficaban así, yo no sé si ven también el ojo izquierdo, como que da a entender de que tiene alguna afectación oculomotora, pues no. Eso en cuanto al cuadro, hay otro cuadro también, este cuadro pertenece al icono original de la Madre de Dios llamado Panatasa, ¿sí? No sé en qué año sale, ¿sí? Pero se ve un abultamiento acá. Creo que es un cuadro que representa a la Virgen con el niño Jesús, me imagino yo. No sé qué dice por acá. Ajá, Virgen como el niño y los ángeles. Graficaban ya en su momento estas pacientes pues estos cuadros ya con bocio, ¿no? Entonces, déjame, ¿dónde está para presentar la otra? Entonces, ¿qué menciona la OMS en referencia y comparando ¿sí? el tamaño de la tiroides? Pues justamente el agrandamiento generalizado, el agrandamiento puede ser parcial o generalizado de la glándula, pero debemos también, déjame ver qué es el puntero, allá va acá. No sé si puedan leer lo que dice acá, que la OMS lo define como un aumento del volumen de la glándula tiroidea con un lóbulo lateral superior al tamaño, y ahí es la comparación que hacen a la falange terminal del dedo pulgar del paciente examinado. ¿Sí? Esa es la comparativa que hacen al momento de evaluar a un paciente, que comparan como tal la falange terminal del dedo pulgar con la tiroides pues, de este paciente que se está examinando, ¿no? Fue lo que mencionan como tal, lo que menciona la Organización Mundial de la Salud. Podemos observar, y ya lo mencionamos la clase pasada, pues que está por debajo de del cartílago tiroideo, pues esta glándula, ¿no? Entonces, interactúa, y sí lo habíamos mencionado en la clase pasada, el tema del
¿cómo es que se llama? El eje hipotálamo hipófisis tiroideo, justamente por la liberación del TSH para que pueda activar como tal, llegar al folículo pues, y activar pues, algún receptor estimulante para que se genere como tal esta síntesis, ¿no? ¿Qué clasificación existe en referencia a bocio? En este cuadro existen dos clasificaciones. ¿Y de qué se tratan estas clasificaciones? La primera es de acuerdo al grado, ¿sí? Y a la dimensión de la glándula tiroides, y la otra es referencia a la etiología, ¿sí? La primera menciona grado 0, grado 1, grado 1A, 1B, grado 2 y grado 3. Existen otros grados, existía otro que era grado 4, que al menos en la nueva clasificación no lo mencionan, pero en una clasificación del año 1978, en donde se refiere como tal bocio en las Américas, lo menciona como grado 4. Ya para nosotros, ya en la actualidad, y es la referencia que tengo yo en la parte inferior, del año 2011 para adelante, ¿sí? Ya lo mencionan solamente como grado 3. Y el otro, la otra clasificación, de acuerdo a su etiología, pues obviamente tenemos el bocio simple, que ya lo hablamos, no sé si lo hablamos con ustedes la clase pasada, el bocio nodular y el bocio puberal, pues no. Seguimos. Los factores de riesgo, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que el primer factor de riesgo es el yodo en la dieta, y es en donde, por lo tanto, el gobierno y todos los actores políticos, pues obviamente de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, han insistido en que el yodo en la dieta debe ser primordial, ¿no? Otros factores, sexo femenino, la edad también mencionan que es un factor de riesgo, antecedentes personales o familiares de enfermedades autoinmunitarias, embarazo y menopausia, y ciertos medicamentos, a la cabeza la miodarona, ¿sí? Que se utiliza como un antihipertensivo, ¿no? Y pues obviamente está el tema de la exposición a la radiación. No sé si a ustedes les comenté en la clase pasada el tema de la exposición a la radiación, que son factores claros. Por ejemplo, una paciente que se va y que se realiza una mamografía, en su momento se mencionaba que las pacientes mujeres después de los 35, yo no sé si ustedes sepan cuál es la diferencia entre ecografía mamaria y mamografía. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de esto? Betsabe, que terminaste de bostezar. ¿Tienes idea? No, disculpe, doctor, es que ingresó mi madre en fachas indecentes y casi se la ve por la cámara. Ah, no te preocupes. Solamente te vi que bostezaste, nada más. No, me estaba. Ah, te tapaste para que. Ah, Disculpe, ok, ¿cuál era la ok. pregunta? Es normal que suelen pasar esas cosas. Te preguntaba si sabías la diferencia entre ecografía mamaria y mamografía. No, doctor, desconozco. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre ecografía mamaria y mamografía? Un ejemplo, contigo, Betsabe, ¿tú tienes cuántos años? 20 años, Betsabe. 19, 20 años. 19. Ok, en caso de que sientas algún nódulo en mama, ¿cuál sería lo recomendable? ¿Qué pensarías tú que deberías realizarte? ¿Una ecografía mamaria o una mamografía? ¿Debe ser solo uno o pueden ser las dos? Debe ser solo una. ¿La mamografía? Ok, a ver, la diferencia entre las dos radica justamente en la edad y en el tejido que tiene la persona, ¿sí? Se menciona pues que obviamente después de los 35 años está catalogada una persona para recibir o para realizarse la mamografía. Justamente, yo no sé si han visto el procedimiento de la mamografía, es como dos placas como de acetato más o menos, o de plástico, que cogen a la mama y la aplastan, ¿sí? Esa,
ese procedimiento para una paciente de 20, 25 años, en donde pues obviamente su tejido es un poquito más duro, por eso están más levantadas, a diferencia de una paciente de 35 para arriba, que justamente ya por el tema de la edad y por la, ¿cómo se llama esto? Por el tejido, pues caen las mamas, el tejido se hace mucho menos fibroso y por lo tanto es más fácil para ellas, aunque doloroso todavía, realizar el tema de la mamografía. Mucho ojo para las pacientes que tienen implantes mamarios, porque con ellas se debe realizar o se debe avisar para la persona, el profesional que está haciéndote la mamografía, saber pues, que tienes que ir mucho más despacio, porque si no revientas la silicona. Pues no, para las pacientes menor a 35 años, menor a 35 años se los puede iniciar después de la primera menstruación o cuando ya los órganos sexuales secundarios hayan desarrollado definitivamente. Está indicado la ecografía mamaria justamente por el tipo de condición o el tipo de tejido que tienen. ¿Sí? Se han visto casos de pacientes a partir de los 14, 15 años que les aparecen una masa pues y se preocupan. Obviamente en el examen, me imagino que ustedes en su momento una vez al mes o pasando 2 meses se realizan el examen de mamas, el examen físico de mamas, justamente para observar si tienen algún nódulo o algún quiste. Normalmente para las pacientes en su edad, 19, 20 años, existen casos de pacientes con quistes. Me acuerdo y una vez nos matamos de risa hace 2, 3 semestres atrás con un pelado, un chico que él hablaba, que él en uno de estos vacilos o de estos encuentros que había tenido con alguien, pues le diagnosticó a una chica que tenía un quiste en la mama. O sea, lo contó muy, muy, muy bien relatado, muy bien detallado, pero yo le digo, o sea, imagínate, en un encuentro en donde tú no vas como estudiante de medicina ni como médico, pero ya con un conocimiento previo, y me dice, sí, me dice, y le salvé la vida porque tenía un quiste, pero bien, o sea, diferenciar siempre, pues, cuál es la diferencia entre un quiste y un nódulo. Me imagino que sí lo han de saber ustedes, pues, ¿no? La diferencia entre un quiste y un nódulo. Entonces, esa es la diferencia que radica entre una ecografía y una mamografía. Segundo, el tema de la radiación. La mamografía como tal es como una radiografía, en cuanto la ecografía, pues, es imagen por ultrasonido. Entonces, ¿qué sucedía con la mamografía? Que es un factor de riesgo de radiación. No se utilizaba en estas pacientes hace una década atrás o 15 años atrás el tema del collarín de plomo de protección aquí a nivel tiroideo o a nivel cervical, y la radiación que te daba por el tema de la mamografía caía acá a cuello. Imagínate pacientes que ya tuvieron cáncer de mama de un lado y que se realizaban valoraciones del otro seno bianual, tenían mayor probabilidad de tener alguna alteración tiroidea, ya sea nódulos o ya sea una hipotrofia o hipertrofia glandular, precisamente por la presencia de radiación en estos pacientes, ¿no? No nos podemos olvidar también de los pacientes que acuden a quirófano. Me sucedió a mí, yo, típico estudiante que quería meterme a todas las cosas habidas y por haber en su momento, pues me tocó, mi papá es traumatólogo, es fisiatra, no opera, entonces solamente se dedica a la parte clínica. Me dijo, mira, ve, andate con unos amigos en el Alcíbar, métete ahí, porque mi idea, me gustaba mi traumatología, y me metí, pues, mi primera vez en traumato, en una cirugía traumatológica, dicen que la primera vez duele, pues, me metí en esa cirugía, yo con mi trajecito, venía desde la casa, con mi mandil, súper chévere, llego a los vestidores, me dijeron, no, pues tú vienes de la calle, pues con esta ropa tú no puedes entrar. Y como que, bueno, sí, es verdad, pues las bacterias y todo, también yo haciéndome el chévere, ¿no? Me dieron un uniforme, pues obviamente de la clínica, un uniforme, pues bata, perdón, camiseta y pantalón. Ingresamos al quirófano, me dieron gorro y me dieron mascarilla, yo ansioso porque pensaba que iba a meter mano, que iba a martillar, alguna cosa.
Me dijeron, no, tú solo sostén la pierna del paciente. Como cojudo sosteniendo la pierna del paciente 1 hora. Y no, pues terminé acalambrado, me dolía la espalda, fue una cosa espantosa. Y era un señor y todo el rato así, y por más que quería ver para un lado, no, me dice, tienes que ver al frente. Y ahí empelotaba el señor, yo con la pierna acá al hombro, pues no, o sea, fue una experiencia terrible. Uno, dos, estaba el tema de las radiaciones que había, que a eso voy yo, porque justamente para poder colocar el clavo intramedular en la médula ósea, debes tener imágenes. Entonces, al inicio, para tener una imagen precisa, el radiólogo entra equipadísimo, hasta con el dosímetro, con gafas, con casco, como que si fuera a la NASA, ese tipo, todo con plomo, el cirujano todo con plomo, el asistente solamente con el aparatito acá y el instrumentista también. Y aquí don Cojudo, pues sin nada de protección, ingresé y yo como que, wow, estos tipos, y a mí no me dan nada. No, es que no hay más. Recibí como 3 rayos de radiación por cirugía, porque te ponen al inicio, a la mitad, para ver si vas bien, la guía, pues obviamente, y al final, si es que ese clavo ingresó correctamente, ¿no? Una cirugía, y yo dije, bueno, vamos doctor, a la siguiente cirugía, fractura de cadera, Dios mío. También la misma situación, pues ya no era la tibia y peroné, sino ya era la cadera, pues mucho más grande, pues entonces la cirugía duró más, los rayos duraron mucho más porque eran 3, 4 rayos para ver si iban bien. Ya terminé mareado, terminé con náuseas y justamente eran por efectos de la radiación. Fue uno de los casos y uno de los factores que deben tener ustedes en cuenta. No es por hacerse los vivos, no es por hacerse los chéveres, los bacanes, van a ingresar a quirófanos sin medidas de protección y principalmente con las mujeres, ¿sí? Más que todas las mujeres, porque no solamente afecta aquí a nivel tiroideo, sino también en los órganos sexuales, ¿sí? Hay mucha afectación a nivel ovárico y también a nivel testicular, pero más tiene la incidencia a nivel ovárico, ¿no? Ese es en cuanto al tema de factor de riesgo, ¿no? En la exposición a la radiación. En cuanto al diagnóstico, normalmente el paciente que llega a tu consultorio con una masa, pues tienes que enviar pruebas hormonales porque en ese momento tú no sabes qué patología tiene. Probablemente sea alguna tumoración, 1, o 2, sí, puede ser y debes tener en cuenta de que sea algún tema de afectación de la glándula tiroidea y pues obviamente ver su clínica, sus signos, sus síntomas, si es que puede ser hipotiroideo, si es que puede ser hipertiroideo, o sea, siempre valorar esa situación, ¿no? En segundo lugar está la ecografía, se hace una ecografía justamente para observar e identificar, y la ecografía tiene dos situaciones claras, que es la ecografía es diagnóstica y la ecografía también es terapéutica, porque tú al momento de ingresar para una ecografía te pueden administrar yodo radiactivo en caso tu patología sea con este tema. Y también si necesitas realizar un contraste, ¿sí? Te realizan como tal una punción a nivel tiroideo para observar si es que existe o no existe algún tema de irrigación o que tenga irrigación ese nódulo. Pues si tiene irrigación este nódulo, pues es un nódulo maligno, y si no tiene irrigación el nódulo, es un nódulo benigno, ¿no? Está la gammagrafía, que también es un procedimiento que se realiza, y obviamente si es que ya existe como tal algo mucho más grande con una irrigación, pues se debe realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico maligno, ¿ok? Sigamos. La conducta terapéutica, se menciona que la conducta terapéutica siempre va de la mano con una correcta prevención. Dentro de la prevención, pues, está el tema de la calidad de vida, el estilo de vida y la alimentación en cuanto a los requerimientos de yoduro, que ya les habíamos mencionado en la clase, pues que no consumimos nosotros yodo netamente, sino yoduro con la sal yodada o cloruro yoduro de cloro, perdón, lo consumimos de esta manera,
y debe ser una de las conductas terapéuticas a seguir. Otra conducta terapéutica a seguir es el tratamiento farmacológico, dependiendo, pues obviamente, si el paciente es hipotiroideo o hipertiroideo, ¿no? El tratamiento quirúrgico se da justamente en estos pacientes que tienen una compresión ya cervical y esto genera como tal una afectación, ¿no? Y pues obviamente pues la iodoterapia que es parte de las conductas terapéuticas. Este cuadro, yo no sé si se vea muy grande, pero este cuadro es un cuadro que se realizó en el año 2016, ¿sí? Fue mencionado y fue publicado en el 2018, en donde mencionan los países que empezaron a introducir la sal yodada y la prevalencia que ha habido conforme han pasado los años. Tenemos el caso de Colombia. Colombia, y quiero mencionar a Colombia, ¿por qué? Porque ellos empezaron en 1955, sí, con la introducción de la legislación de la sal yodada, pero ellos ya para 1998, en un decreto presidencial, mencionando al Ministerio de Sanidad, indicaron frente a la UNICEF de que ellos están libres de pacientes con déficit de yodo para 1998. ¿Habrá que creer? ¿No habrá que creer? No lo sé, porque no, en nuestro país en el 2006 o en el 2008, en la época del correísmo, creo que fue que mencionaron que nuestro país era libre de analfabetos, cuando no es así. Uno menciona y se da cuenta de pues, que incluso llegan a tu casa por algún motivo, trabajadores o algo así, y solamente grafican las cosas y no saben leer ni escribir. Me sucedió en la rural, mucha gente no sabía leer ni escribir, se implementó justamente, bueno, me gusta un poquito el tema político, pues, y me metí bastante con el tema de la alcaldía y con la junta parroquial, pues, y se realizó junto al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, unas actividades justamente para los adultos mayores que no sabían leer ni escribir, y para los adolescentes se hizo un huerto familiar, pero la idea de este huerto familiar, como tenía un terreno muy grande ahí en el centro de salud, donde estábamos la licenciada, la odontóloga, la gallina y yo, y pues obviamente me la comí a la gallina, pues, no a la odontóloga ni a la licenciada, sino a la gallina, nos comimos esa gallina. Teníamos nosotros un terreno muy grande, sembramos lo que se daba en esa tierra, pues que era cebolla, tomate, pimiento, y los chicos vendían en las ferias libres todo lo que habían ellos sembrado. Creo que después de 4 o 5 meses ya pudieron sacar, no sé cómo se dice, la cosecha, creo que se dice así, no sé. Ellos pudieron vender esto y con esto reunieron plata y se compraron ropa, o sea, fue súper chévere ese asunto, fue lo más rescatable, al menos para mí, en el tema de la rural, ¿no? Entonces, en Ecuador, yo no sé si se puede dar zoom acá. Ecuador, no se puede dar zoom. Ecuador en 1968 implementó, mira, 3 años después de Colombia, introdujo la legislación de la sal yodada y se mencionó de que ya para el año 2002 aparentemente Ecuador era libre de yodo, pero los datos no son así. Estos estudios mencionan pues el año de introducción justamente de la legislación de la sal yodada, la introducción de la legislatura para Latinoamérica, justamente por la prevención del bocio endémico. Nosotros acá en esta región existe una alta prevalencia de bocio en las Américas. ¿Sí? Estas son las recomendaciones que mencionan en este artículo del año 2018, ¿sí? En donde se indica pues que la ingesta diaria debe ser en etapa preescolar de 0,59 meses de 90 microgramos por día, en niños entre 6 y 12 años, 150 microgramos al día, los mayores de 12 años, 150 microgramos al día, adultos, creo que sí les había mencionado que había un cuadro que decía 150 microgramos al día, acá este cuadro mucho más actualizado, el 2018,
menciona de que debe ser, una hormiga, de que debe ser entre 100 a 300 microgramos al día, y esto radica y se diferencia entre el pueblo que vive sobre el nivel del mar y los que viven en las montañas. Mientras más arriba viven, la ingesta diaria de sal o de yodo debe ser mucho más alto, ¿sí? Y en las mujeres en embarazo y en lactancia debería ser entre 250 microgramos, y también se menciona en otro artículo hasta 300 microgramos día, ¿sí? Existen los métodos que fueron implementados por la Organización Mundial de la Salud. Hay un acuerdo y hay un documento que se menciona de que para 1978 los recursos que se daban y los métodos que se daban para implementar el aumento de la ingesta de yodo en la población eran por estas 4 vías. La primera, que fue la que existe hasta el momento, que era la incorporación de yoduro o yodato a la sal. La segunda, la incorporación de yoduro o yodato al pan. La tercera, que es distribución de tabletas de yoduro potásico sódico. Y la cuarta, la administración de aceite yodado. Ahora se ha vuelto el boom el tema de estas tablas de sal, la sal marina, la sal del Hiroshima, la sal de la Himalaya, del Himalaya, de donde sea la sal, pero tienen que observar si es sal yodada. Observen eso, ¿sí? Observen muy bien esa situación, porque son ingestas que ustedes deben de tener diariamente, ¿sí? Este es un recorte que hice de un documento de 1978 sobre la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Lo puse textualmente porque era lo único que me mencionaba en todo ese 94 páginas que habían en referencia al Ecuador. ¿Qué menciona este cuadro? Que una encuesta nacional realizada en 1970, en la que examinó a 46.570 personas, indicó una prevalencia del 28% en las montañas y 12% en la costa. Elevadísimo, elevadísimo este estudio que se hizo hace más de 50 años atrás, pues, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia del cretinismo? Que creo que sí lo habíamos conversado con ustedes. En las zonas montañosas se situaba entre el 0.4 y 8.2%. ¿Sí? Acá lo mencionan, pues, que el tema de la legislatura sobre del tema del yodo, pues que en el cuadro anterior lo menciona y acá lo ratifica, que en 1968 pues se implementó como tal y se introdujo a nivel de la legislatura, y recién después de 5 años se realizó la práctica, ¿no? Que menciona, se utiliza yoduro potásico en proporciones de 67 miligramos por kilogramo peso. También fue utilizado, y te digo fue utilizado porque este documento es de 1978, ¿sí? Se utilizó aceite yodado en algunas zonas. Desconozco si en la actualidad existe aceite yodado, no lo sé, no he utilizado yo. Y a raíz de una encuesta suplementaria realizada en 1976, en 5 provincias se observó una notable reducción de la prevalencia. Hay un estudio que lo realizó la Universidad Católica del Ecuador, ¿sí? La Universidad Central del Ecuador y la Universidad Pontificia del Ecuador en Quito, ¿sí? Es este artículo, es una evaluación de los desórdenes de deficiencia de yodo en la región andina del Ecuador al finalizar el siglo XX, ¿sí? Con un proyecto que se llamaba Proyecto Tiroide Móvil, ¿sí? Si desean, les envío para que lo lean un poquito más. No es muy largo, creo que son 11 o 12 páginas, está en español. Pues te menciona justamente las identificaciones, más que todo en la región andina, ¿sí? Como lo dice el título, se realizaron en 17 cantones o 17 provincias del Ecuador. Este estudio, déjame ver si lo tengo acá. No, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, y 16 localidades. Se descartó a Bolívar por temas políticos sociales, pero por si acaso no es que soy chueco al momento de cortarlo, sino que el documento como tal parece que fue escaneado mal, pues, y al momento de recortarlo me salió de esta manera. En esta tabla indica pues dónde fue realizado el estudio, ¿sí? Y cuál fue la localidad descartada. Bolívar de Carchi, no la provincia de Bolívar, sino
una localidad de Encarchi que se llama Bolívar, fue descartado. Solamente quedamos con 15, o quedaron, perdón, con 15 localidades que fueron incluidas dentro de este estudio. Me imagino que al menos yo solamente conozco Cariamanga por nombre, Saraguro, Gualaceo, Gualaceo. Creo que ahí es el tema de los anillos, de las joyas, creo, en Gualaceo, Chordelé, Gualaceo, ¿no? Sí. Está el tema de ¿dónde está? Salasacas, yo sí conozco Salasacas, que va por Pelileo, donde son los yines, porque no sé si ustedes han visitado por allá, que es la Feria del Yin y todo eso que viene para acá. De ahí no conozco más. Yo no sé si ustedes conozcan algún otro de estas localidades, pues, que fueron estudiadas justamente porque había y existía una gran incidencia de pacientes con bocio endémico. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Déjame ver. No tengo ese tema del resultado, pero sí se mencionaba de que en estos pacientes tenían una alta probabilidad de tener casos, pues justamente de bocio. La prevalencia, déjame ver si tengo el estudio por acá, evaluación. Déjame ver si es este. Son 5 páginas. Justamente ellos sí encontraron pacientes pues con bocio y con cretinismo endémico. Déjame ver. Entre los 6 y 12 años se realizó este estudio en pacientes entre los 6 y 12 años de edad y justamente encontraron pues una alta prevalencia. Déjame ver dónde está el tema del resultado, que es lo que quería comentarles a ustedes. Exacto, acá está, que 15 de 16 comunidades fueron seleccionadas, pues una fue el tema de Bolívar, que lamentablemente la parte sociopolítica lo negó, no quisieron realizarlo, pues, y encontraron eso, ¿no? Se realizó a 1.195 pacientes, en donde encontraron, pues, obviamente, ya con edad, aceptaciones de edad pues, y sexo, pues una prevalencia del 3.3% del total de estos escolares, ¿no? De 1.195 escolares, el 3.3% presentaba clínica de bocio. ¿Qué utilizaron para este estudio? Y hay que tener muy en cuenta eso, el tema de la prueba de orina, la muestra de orina, la sal yodada, creo que sí les había mencionado que se realizó en su momento conmigo en la rural un estudio parecido, no se los comenté. Pues este estudio también se lo realizó por acá para ese año, el año 2011, y se utilizaba pues justamente ese tema, pues no, el tema de la sal para consumo humano y el yodo urinario, en donde se obtuvo un total de 630 muestras, de las cuales solo se pudieron analizar de forma adecuada 590 muestras y se obtuvieron al menos que el 5% de estas muestras tenían pues el tema de yodurias, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Solo en una comunidad analizada, el Batán Chimborazo, tuvieron una media de 30 gramos sobre litro, en ninguna de ellas se tuvo una concentración de 50 gramos sobre litro. ¿Qué más menciona por acá? Bueno, pues el tema de la discusión, que es un problema de salud pública en la región montañosa, en la región de la sierra, y como es un problema de salud pública, el Estado debe tener toda la seguridad y todos los recursos económicos y humanos para poder solventar, aparentemente, ¿no? Para poder solventar y precautelar pues la salud de toda la población. Y viva el Ecuador. Listo, eso en cuanto a bocio endémico. Espero les voy a enviar este documento para que lo tengan presente. Ya se los envié, doctor. Yo lo encontré, yo lo había encontrado y ya se los envié a los chicos. ¿El de 5 páginas? El de Bocio, sí. El de la Universidad Central. Ok, chéverísimo. Chéverísimo, chéverísimo. ¿Qué expusieron ustedes, creo, esta semana con el doctor Ferretti o la semana pasada? En esta semana han tocado varios temas, pero Bocio como tal, así explícito, no. Es que yo me puse a investigar un poco y justo lo encontré y ya lo tenía ahí descargado. Entonces ya pues. Ok, chéverísimo.
Chéverísimo, aplausos, gracias. Listo, entonces, nos vemos la próxima semana, vamos a entrar ya con páncreas, y de ahí nos metemos con diabetes. Quería, porque ya tenía algunas diapositivas sobre el tema de glándulas suprarrenales, pero siguiendo con el tema de teoría, pues vamos a hacerlo así, de esta manera, ¿no? Me imagino que ya entraron ustedes a glándula suprarrenal, ¿o todavía no? Todavía no, ya, perfecto, pero páncreas ya vieron. Sí. Sí, está bien. Ok, ya, perfecto, listo. Entonces vamos bien. Estamos con solamente una clase atrasada, nada más. Entonces nos vemos el siguiente martes. La siguiente semana no voy a tener lección con ustedes hasta terminar páncreas y diabetes mellitus, que es lo que vamos a tratar la siguiente clase, ¿sí? Las siguientes dos clases. Ok, listo muchachos, pasen bien, descansen. Gracias, doctor. Igualmente. Doctor, Que una pasen un buen pregunta. fin de semana. Cuéntame, Eunice. Perdón, antes de que se vaya rápido. En el artículo menciona mucho el tema de cómo se manifiesta en sí el efecto de los fármacos en las personas. Entonces, hacia los pacientes. Habría también que hacer hincapié en eso, por ejemplo, en el caso de las personas cuando mencionan efectos de los fármacos, así. Habría que hacer mucho hincapié en cómo se manifiesta todo eso. Trata de al momento de hacer el análisis, les voy a dar hasta el mediodía de hoy para que lo puedan subir. Al momento de realizar el análisis, existen diferentes fármacos que te los hablan y te los mencionan, y traten de ponerlos así. Pues, por ejemplo, existían algunos fármacos, no me acuerdo en este momento, creo que eran las benzodiazepinas, no me acuerdo en este momento, pero traten de ser un poquito más específicos en eso, pues tal fármaco genera tal efecto, tal fármaco de acá genera otros efectos, no tanto, ¿cómo es que se llama? La fisiología tiroide, pues que al inicio sí te la nombra. Vamos, me imagino que 1 o 2 párrafos podrán hablar un poco de la fisiología tiroide, pero en sí como tal el artículo de revisión es netamente de los efectos que tienen los fármacos, ¿ok? Por ejemplo, hay una parte donde dice en el artículo, entre 248 pacientes que fueron tratados con alemtuzumab, la difusión tiroidea se desarrolló en el 41%, etc. Entonces eso también es importante. Exacto, porque mira el fármaco, este fármaco, creo que es un, no sé si es un antiviral o es un, para el tema de cáncer, no recuerdo ese fármaco. Pero sí, justamente tienes que mencionar esa parte, sí, porque es un estudio que se hizo, ¿no? ¿Dónde está? Ya, doctor, gracias. Dale, cuídate. Bueno, muchachos, pasen bien, que tengan un buen fin de semana, no estén armando fiestas, porque está todavía medio tenso el tema del COVID-19. Cuídense. Chao, doctor. No vayan Gracias. al... Chao, Pasen gracias. bien.